Muy buenas tardes buenas noches a todos. Iba a decir buenas tardes, pero bueno, ya son las 8:40. Hoy voy a hacer un vídeo diferente. Estamos a cierre semanal, domingo 7 de abril. Todos sabemos que viene el halving en los próximos 14 días, entre 10 y 14 días, más o menos. Y hoy voy a explicar qué es el halving, los efectos que tiene en el Bitcoin, cómo afecta al precio. Y voy a comparar ciclos anteriores, los que hemos visto el halving. Realmente los 4 halvings que se han visto fue en 2012, 2016, 2020 y ahora en el 2024. Y tiene muchas similitudes los 4 halvings que hemos visto, y hay alguna diferencia, sobre todo la diferencia más sustancial es la de este año, ¿no? Pero para que todo el mundo entienda qué es el halving, por definición el halving al fin y al cabo es reducir la tasa a la que se crean nuevos bitcoins al 50%, es decir, cada 4 años se producen la mitad de bitcoins, por lo tanto el coste, la recompensa que tienen los mineros por producir estos bitcoins, por las recompensas que se producen, son a la mitad. ¿Qué pasa si ¿cómo se traduce esto y cómo afecta esto al precio del Bitcoin, ¿no? Si los mineros están cobrando la mitad que lo que cobraban antes por validar transacciones y todo eso, y salen al mercado un 50% menos de bitcoins, quiere decir que por narices, para que a los mineros les salga rentable, el precio del Bitcoin tiene que apreciarse, siempre y cuando tened en cuenta que si la oferta es fija, es más, si la oferta de Bitcoins cada vez se va reduciendo cada 4 años y la demanda se mantiene o aumenta, por narices tiene que ir el precio para arriba. Entonces, como la definición es bastante clara y yo creo que todo el mundo la entiende, lo importante de todo esto es saber qué efectos tiene en el precio, ¿no? Si nos remontamos al 2012, cuando vimos el primer halving como tal, recordad que el Bitcoin salió en 2009, y en el 2012 se vio el primer halving. ¿Y qué es lo que hago yo? Si habéis estado siguiendo mis vídeos todo este año y el año anterior, he estado explicando una cosa, y es que es el retroceso de Fibonacci, para saber más o menos dónde se situaba el Bitcoin justo en el halving siguiente, ¿no? Entonces, como podéis ver, si trazábamos el máximo histórico en ese momento y el mínimo de ese ciclo, trazamos Fibonacci desde el punto más arriba hasta el punto más abajo, veíamos que el Bitcoin en el 2012, cuando se produjo el halving en noviembre de 2012, el Bitcoin se situaba más o menos en 38.2 del retroceso. Recordar que Fibonacci, para los que no lo sabéis, se traza para intentar ver dónde puede haber retrocesos en una tendencia marcada. Es decir, si la tendencia de aquí arriba hasta aquí abajo ya es clara, tenemos que ver dónde vamos a ver más o menos un pequeño retroceso en el Bitcoin. Y en este caso, como podéis ver, la línea roja es cuando se produce el halving, el precio del Bitcoin se situaba justo en 38.2. Pero fijaros también en el 2016, si marcamos Fibonacci desde el punto más arriba hasta el punto más abajo, ¿dónde se situaba el precio del Bitcoin? En 38.2 de Fibonacci. Otra vez que se coincide lo mismo. Pero fijaros también en el 2020, si trazamos el Fibonacci desde el punto más arriba hasta el punto más abajo, ¿dónde se situaba el Bitcoin? En 38.2 de Fibonacci. Y ahora, la única diferencia que hemos visto ha sido este año. ¿Por qué? Porque el Bitcoin ya no es que se haya frenado en 38.2 o es que estemos en 38.2 para el halving, es que hemos superado los máximos anteriores, estamos en máximos históricos en el Bitcoin justo antes del halving, con lo cual es la primera vez que ocurre esto en el precio del Bitcoin. ¿En qué se traduce esto? Pues si nosotros pensamos que después del halving siempre sube el Bitcoin con muchísima fuerza y el Bitcoin se sitúa al 38.2 del retroceso Fibonacci de los máximos del ciclo anterior, y ahora mismo estamos en máximos históricos habiendo superado los máximos de noviembre de 2021 en 69.000, ¿qué quiere decir? Por teoría y por lo que ha ocurrido, deberíamos ver que después del halving el precio del Bitcoin suba más fuerte que lo que hemos visto en los ciclos anteriores. Eso más o menos por practicidad, por lo que hemos visto en los ciclos anteriores. Esas son las similitudes que hemos visto. Este es el halving más diferente de todos, porque hemos visto que el Bitcoin se ha disparado. Y luego hay otra similitud bastante clara, y es que cuando os he comentado el 38.2, pero el Bitcoin se dispara sobre todo cuando supera el 50.0 de Fibonacci. Después del halving me refiero. Se produce el halving y una vez el Bitcoin supera el 50.0 de Fibonacci, ya se dispara en modo parabólico. Estamos hablando de muchísimas semanas consecutivas alcistas. Fijaros también en el 2016,
supera el 50.0 de Fibonacci aquí y ya sube de manera parabólica. Fijaros también en el 220, cuando superamos el 50.0, veis que aquí rechaza un poquito, pero cuando lo superan esta vela de aquí ya sube también de manera parabólica, ¿no? Aquí hemos ido a superar los 50.0 también y ha subido de manera parabólica. Lo único que hay la de diferencia es que aquí hemos subido, toda esta subida se ha producido antes del halving, que no es normal. Normalmente suele producirse justo después del halving. Entonces, hay mucha gente que dice y que se espera, porque es lógico que siempre que el precio del Bitcoin siempre ha subido el precio del Bitcoin después del halving. Todo el mundo se espera eso, que ahora ocurra también en abril, que después del halving, abril, mayo, junio, sean meses en los que el precio del Bitcoin se dispare. Pero ojo con esto, porque puede ser que hayamos subido todo esto y que ya se haya descontado una pequeña subida del halving. Entonces, ¿hay posibilidad de que el precio del Bitcoin baje una vez se produzca el halving? Por supuesto. ¿Tiene efecto el ETF en esta subida del Bitcoin? Por supuesto, también tendrá efecto que haya subido el Bitcoin, porque ha entrado una cantidad ingente de dinero. De hecho, es la máxima cantidad de inversión que ha habido en un ETF en la historia, mayor que el propio oro. Con lo cual, obviamente, cuando sube el precio, el ETF habrá tenido efecto, por supuesto. Pero que la gente no se confunda que el precio del Bitcoin no sube solo porque esté el ETF. Recordad que el Bitcoin ha estado subiendo a 69 y no había ETF anteriores, ¿no? Y también hemos visto que ha habido ventas masivas los últimos días del ETF y sin embargo el precio se ha mantenido estable, de hecho subiendo los últimos 2 días. Tener en cuenta que no se pueden comprar ETFs los sábados y los domingos, no se pueden, y los chinos no compran hasta hoy por la noche, ¿no? Y que hemos visto sábado y domingo subidas en el precio, con lo cual, ¿tiene por qué puede subir el Bitcoin sin los efectos del ETF? Por supuesto, de la misma manera que puede bajar habiendo compras en el ETF. Así que ojo con esto, que no nos confundamos en el sentido de que porque esté el ETF tiene que hacer una cosa u otra. Perfectamente puede entrar dinero por parte de los ETFs al mercado y que el precio caiga y viceversa. Que esté cayendo el dinero de los ETFs, que no estén entrando en compras, como ha pasado, que ha habido caídas en los ETFs y sin embargo hemos visto el precio del Bitcoin subir. Así que ojo con esto, que hay que tenerlo muy claro. Teniendo en cuenta este análisis que he hecho, yo, a título personal, ya sabéis que me suelo mojar y por supuesto fallo, como es lógico. Al igual que lo dije en su momento cuando salió el ETF en 48, yo dije que podíamos caer al rango entre los 40 y los 37, cayó hasta los 38,5, aquí acertamos. Yo no me esperaba ni por asomo que de los 38.500 nos fuéramos a los 74, eso no me lo esperaba y yo creo que nadie, pero bueno, hay que también salir a decir que muchas veces en los análisis no acertamos, no somos perfectos y no voy a ser el primero que acierte todas, ¿no? Dicho esto, ¿creo que el Bitcoin se va a disparar después del halving? Sí, pero no inmediatamente. Yo creo que tenemos que ver, o podemos ver, no tenemos por qué, porque el Bitcoin también tendríamos que haber visto correcciones por los análisis que os acabo de hacer, tendríamos que haber visto correcciones del Bitcoin. Y hablábamos de que el Bitcoin se situara, de hecho, hice una encuesta hace tiempo, hace 3, 4, 5 meses, de dónde creía la gente que iba a estar el precio del Bitcoin antes del halving. Y el 80% rondaba entre los 30 y los 45. No había nadie, de hecho yo creo que no hubo nadie que dijera que el precio del Bitcoin iba a estar en 75 antes del halving, no en 70. Nadie, no hubo nadie, con lo cual es algo que ha sido no esperado y por lo tanto digo que no tiene por qué hacer una cosa u otra. A nivel técnico, yo creo que deberíamos ver algún tipo de corrección antes de la subida parabólica. ¿Puede pillarnos por sorpresa y justo después del halving ver una caída por ejemplo, hasta los 36.000? Ojo que nos sorprenda eso, ¿eh? Porque al igual que hemos visto que todos los halvings el Bitcoin se situaba en 38.2 y luego se disparaba, ¿por qué ahora no puede ser que ahora el Bitcoin caiga a 38.2 después del halving? Por poder podría ser, no tendría mucho sentido a nivel técnico, pero ojo que podría ser. Tenemos que estar preparados para todos, ¿no? A nosotros, ¿qué es realmente lo que nos interesa de este mercado cripto? Generar el máximo Bitcoin posible. ¿Cómo generamos el máximo Bitcoin posible? Con las altcoins, comprando altcoins cuando está en un buen momento contra el Bitcoin. ¿Cómo sabemos si las altcoins están en un buen momento contra el Bitcoin? Pues eso lo sabemos cuando la dominancia llega a zonas de resistencia clara. Como podéis ver, la dominancia no estamos ahora mismo en ese punto, no estamos en resistencia, creo que todavía queda bastante subida. Por lo tanto, ¿es el mejor momento para operar las altcoins? Para nada. A lo mejor alguno pues se saca alguna operación buena y demás, pero hoy por hoy y tal y como estamos ahora mismo, esto puede cambiar, ya os digo, en una semana. O sea, puede ser que ahora mismo estamos en 54,5 la dominancia y el domingo estemos en 57 y ya empieza a coger mucho interés el operar las altcoins, ¿no? El objetivo nuestro es que la dominancia suba lo máximo posible para poder generar Bitcoin, sobre todo este año y el año que viene.
No quiero comentar mucho más porque mañana sabéis que tenemos directo a las 6 de la tarde, voy a estar comentando altcoins y demás. Hoy está siendo un día bastante bueno para las altcoins, subida generalizada en muchas, con una buena subida, así que por lo menos no vemos siempre caídas en las altcoins, pero ya os digo, queda muchísimo por ver, muchísima subida por ver en las altcoins y todavía no se ha producido. Así que nada, chicos. Lo dicho, os dejo con este análisis, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda con respecto al halving, lo podéis comentar y nos vemos mañana a las 6 en el directo. Saludos.